Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Soy el doctor De Marco, titular de la materia procesal penal y práctica procesal penal. En este momento, en esta instancia, vamos a hacer una breve introducción a los temas que están en la unidad número 1, ¿sí? De lo que sería el proceso penal, las características del proceso penal y los principios que rigen dentro del proceso penal. Como todas las normas del derecho, ¿sí? Previo a la aplicación de las normas del derecho procesal penal, las debemos interpretar. Esto es interpretada por los operadores judiciales. Existe una ley que es interpretada por el operador y una vez que es interpretada, se aplica. Esta interpretación debe ser siempre estrictamente vinculada al respeto de los derechos humanos. Dicho esto, esto se vincula con que los procesos penales en la antigüedad no han sido como los conocemos hoy en día. En la antigüedad, para que tengan una idea, se permitía la tortura como un modo de adquisición de la prueba, ¿sí? Y la confesión, ¿sí? Esto motivaba a que los procesos penales carecían totalmente de garantías individuales, de las garantías del debido proceso, y mediante esta metodología se obtenía la confesión de un imputado y de esa manera se llegaba a la condena. También en la antigüedad los procesos penales eran de carácter escrito, de carácter secreto, donde se arribaba a sentencias, generalmente condenatorias, sin expresar los fundamentos y sin dar cuenta de la prueba que había sido tomada en cuenta por los jueces a los fines de arribar a una sentencia. En la antigüedad, lo que se veía como el delito, ¿sí? El delito era considerado precisamente como un desconocimiento de la autoridad por parte del individuo, y el Estado lograba restaurar esa autoridad mediante la imposición de la pena. Por eso también, y esto lo han visto en Penal 1, simplemente es un repaso, muchas de las penas a las que se arribaba en la antigüedad eran expuestas, ¿sí? Frente a terceras personas a los fines de ejemplificar, o sea, dar cuenta de cuáles eran las consecuencias para aquellas personas que se subordinaban frente a la autoridad, ¿sí? Y motivarlas negativamente para que no cometieran delitos, ¿sí? Ahí, en ese sentido, observábamos cómo en la plaza pública se ahorcaban las personas o se utilizaba la guillotina para ejemplificar en relación a este tipo de castigos a toda la sociedad. Actualmente se han modificado, por suerte, este tipo de procesos, y estamos frente a procesos penales actuales que generalmente tienen un tinte acusatorio, ¿sí? Un tinte acusatorio donde existen varios principios, ¿sí? El proceso es un proceso de partes, un proceso donde existe una parte acusadora y una parte que defiende al imputado. Estas partes son las que llevan el caso a un juzgador, ¿sí? Ya no es el juez quien instruye la causa, ya quien lleva adelante la investigación y finalmente condena. La prueba se realiza en un ámbito común, ¿sí? En un juicio oral, público, contradictorio, donde todas las pruebas son expuestas, ¿sí? Conforme al principio de concentración, en una misma audiencia y en una igualdad de armas entre fiscal y defensor. Cada uno presenta su caso y el juez puede, luego de todo esto, arribar a una sentencia condenatoria fundada, ¿sí? Los procesos acusatorios tienen las garantías individuales, ¿sí? Que están fundamentalmente en el artículo 18 de la Constitución. A modo de reseña podemos mencionar el principio de legalidad, ¿sí? Donde nadie puede ser juzgado si no es por una ley anterior al hecho del proceso. La ley y el proceso deben ser anterior al juzgamiento. Debe haber una ley, debe haber un proceso que ya debe estar establecido por ley a los fines de lograr un proceso y de esta manera una sentencia condenatoria. También tenemos la garantía del juez natural, donde nadie puede ser juzgado por
comisiones especiales, o sea, el juez debe ser anterior, debe existir previo a la realización de este debate. Obviamente, también, como lo decíamos antes, la Constitución Nacional prohíbe la tortura y el hecho de que el imputado pueda declarar contra sí mismo, esto es una garantía constitucional del debido proceso, y se limitan las facultades investigativas en relación a las garantías procesales. Ahí encontramos la inviolabilidad del domicilio, más allá de que existan extraordinarias circunstancias que motivan, obviamente, un allanamiento, el cual debe ser fundado, que debe estar dispuesto, salvo excepciones, por el juez, la inviolabilidad de la correspondencia, y de esta manera lo que se trata de hacer es limitar a la autoridad, y no como en los procesos anteriores, restaurar la autoridad. En este sentido, el sistema acusatorio lo que impide, entre otras cosas, es que aquel juez, ¿sí?, que viene del sistema inquisitivo, que el juez que era quien realizaba las tareas de investigación, ¿sí?, practicaba los allanamientos, dictaba las prisiones preventivas, era quien finalmente, en un modelo de juicio escrito, llegaba a las conclusiones de condena o absolución. Resultaba en este caso bastante contradictorio que el juez que allanaba un domicilio, dictaba la prisión preventiva de una persona, lo mantenía privado de su libertad durante varios años, llegara al final del camino a una situación completamente distinta de la cual venía realizando, ¿sí? De alguna manera, si lo mantenía privado de su libertad durante un periodo, ¿sí?, de 1 año, 6 meses o 2 años, difícilmente iba a llegar a una conclusión distinta de la que ya venía realizando. En este tipo de procesos también se limita la posibilidad de la incomunicación de la persona, ¿sí?, salvo, como digo, cuestiones excepcionales y por un plazo de tiempo muy corto, y todos los actos procesales deben ser fundados, ¿sí? Toda la realización, cualquier acto jurisdiccional debe estar fundado en derecho, ¿sí? Esto da cuenta que aquellas cuestiones, ¿sí?, o aquellos actos procesales que no tengan fundamentación deben ser tildados de arbitrarios y, consecuentemente, deben ser declarados nulos. En este sentido, la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal dan cuenta de cuáles son las garantías del debido proceso, es decir, el proceso es el camino que debe llevar adelante el órgano acusador, ¿sí?, respetando todas las garantías constitucionales a los fines de intentar acreditar la existencia de un hecho ilícito y lograr que ese hecho ilícito sea imputado a una persona determinada. O sea, no solamente debemos acreditar la existencia del delito, sino que también debemos acreditar que ese delito fue cometido por una persona, es decir, la autoría del delito, y de esa forma intentar arribar a una solución dictada por un órgano jurisdiccional de condena o absolución. Es en el marco de este camino, de este proceso, en el que se deben respetar las garantías constitucionales, ¿sí? El artículo 18 da cuenta de varias garantías constitucionales, son principios rectores, ¿sí?, de un proceso penal. El primer el primer principio que podemos mencionar es la garantía del juicio previo, ¿sí? Nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿sí? En este sentido, siempre, y esto evita cualquier tipo de arbitrariedad que en la antigüedad se generaba, ¿sí?, debe haber un proceso, debe existir una ley que debe establecer una pena, un delito y un proceso. Y en función de eso que ya está arreglado, solamente cumpliendo con ese requisito puede arribarse a una sentencia condenatoria. Este principio tiene varias implicancias, ¿sí? Precisamente no hay pena sin proceso, ¿sí?, donde precisamente lo que debe estar establecido es cuál es el proceso y cuáles son las garantías constitucionales del debido proceso que deben cumplimentarse a los fines
de arribarse a una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Esto tiene que ver con que desde la comisión del ilícito hasta el dictado de una sentencia condenatoria hay un proceso, hay un lapso de tiempo donde se debe desarrollar precisamente una actividad probatoria por parte del fiscal y también por parte de la defensa. Entonces es en ese lapso, en ese camino, ¿sí?, que debe respetarse la norma del proceso y que el proceso debe estar establecido previamente al dictado de la sentencia. Otro de los principios fundamentales es el principio de inocencia, ¿sí? No puede tratarse como culpable más allá de la verosimilitud que tenga el hecho que se le imputa a una persona que no ha sido condenada, ¿sí? En este sentido, solamente podrá romperse el principio de inocencia por una sentencia condenatoria que se encuentre firme. Aun cuando una persona esté imputada de un homicidio, ¿sí?, una persona esté privada de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva, y aun cuando esa persona existan medidas de prueba que sean irrefutables, como por ejemplo puede ser la cámara, una grabación, una cámara de seguridad donde se lo observe cometiendo precisamente el delito, existan los testigos que dan cuenta de eso, pruebas de ADN, hasta el dictado de una sentencia condenatoria y hasta que ésta haya adquirido firmeza, el estado de inocencia no puede destruirse. Esto ha sido también uno de los pilares fundamentales en la evolución de los principios de legalidad. Otro de los principios que deriva del principio de inocencia es el caso del indubio pro reo. Siempre en duda, siempre debe estarse a favor del reo. Esto tiene que ver con aquella circunstancia que se ha mencionado en el derecho romano, donde es preferible la absolución de un culpable que la condena de un inocente. Esto tiene que ver con el grado de certeza, ¿sí?, que debe tener una sentencia, ¿sí? Cuando luego de un proceso penal, donde tanto el fiscal como el defensor ejercen su rol, donde el fiscal aporta pruebas de cargo y el defensor aporta pruebas de descargo o desvirtúa las pruebas realizadas por el fiscal o el acusador público, la única forma de destruir el principio de inocencia es con una sentencia condenatoria. Y la única forma de arribar a una sentencia condenatoria es precisamente con una certeza positiva del juez en que el hecho que se imputa ha ocurrido como tal y que ese hecho puede imputársele a la persona que se encuentra sentada en el banquillo de los acusados, es decir, a la persona que se considera autor del delito que se imputa. En caso de que no exista una certeza positiva, y en este sentido no se requiere una certeza negativa, no se requiere la manifestación del juez de que no se ha acreditado que la persona no ha cometido el delito, ¿sí?, sino que existe un grado de probabilidad, ¿sí? La probabilidad, un alto grado de probabilidad, ¿sí?, no resulta adecuado, no resulta satisfactorio para destruir el principio de inocencia, ¿sí? Debe haber una certeza positiva de que el autor ha cometido el delito que se le imputa, ¿sí? En ese sentido, el principio indubio pro reo es fundamental, ¿sí?, en aquellos actos procesales que derivan en una sentencia condenatoria. Siempre, en caso de duda, debe arribarse a una solución de sobreseimiento o una absolución de reo. También se ha mencionado, y esto resulta ser conteste con estas cuestiones, lo que es la inviolabilidad de defensa en juicio, ¿sí? Todos los imputados tienen derecho a un juicio justo y que se respeten las garantías constitucionales. El primer fundamento, ¿sí?, de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio es precisamente la presencia del imputado en el debate. El derecho penal argentino no es admisible
¿sí?, los juicios y las condenas en ausencia, porque precisamente la ausencia del imputado no permite que éste pueda ejercer precisamente su derecho a defensa en el debate. ¿Y cuál es una de las cuestiones vinculadas, ¿sí?, al derecho de defensa? Bueno, precisamente es la exigencia de que en caso de que el imputado no pueda pagarse un abogado defensor, el Estado debe otorgarle un abogado defensor a los fines de que él mismo pueda ejercer su defensa, lo cual es el fundamento de la existencia de la defensa oficial. Siempre debe estar asistido, y en todos los actos del proceso el imputado debe estar asistido por su abogado defensor, quien va a ser la persona que tiene los conocimientos y que va a defenderlo conforme a las leyes procesales. Obviamente, la ausencia en un acto procesal, ya sea del debate o de la investigación penal preparatoria o del sumario, en la cual el abogado defensor deba estar presente y por algún motivo no se encuentra, puede derivar en la nulidad de este acto procesal y que el mismo no pueda ser tenido en consideración a los fines de la acusación, tanto por el Ministerio Público Fiscal y, por supuesto, por el juez, que no deberá valorarlo al momento del dictado de su sentencia. Otra de las garantías que establece la Constitución y los tratados internacionales es el principio de ne bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y esto tiene que ver con la prohibición expresa de una multiplicidad de imputaciones. O sea, frente a la comisión de un hecho ilícito no pueden realizarse múltiples imputaciones frente al mismo hecho, independientemente de la calificación legal que se le asigne, ¿sí? Se le imputa a una persona un delito y esta persona resulta absuelto, no puede, sobre pretexto de calificarlo de una manera distinta, volverlo a someter al mismo proceso por el mismo hecho que ha sido objeto de la imputación. Este principio, ¿sí?, si bien resulta ser bastante claro en la circunstancia de que no se puede juzgar dos veces a un imputado por un mismo hecho, tiene algunas implicancias que tienen que ver con que las conductas anteriores, ¿sí?, o de anteriores procesos no pueden agravar la situación de privación ilegítima de la libertad o la situación procesal en hechos posteriores, ¿sí? Más allá de que hay algunos planteos que son el fundamento de la petición de la inconstitucionalidad de la reincidencia, porque dice que en realidad la reincidencia sería violatoria del principio de ne bis in idem. ¿Por qué? Porque el hecho anterior, ¿sí?, si bien no es el mismo proceso, el hecho al que ha sido imputado inicialmente impacta en el segundo hecho, ¿sí? En este caso sería en la imposibilidad de acceder a una libertad condicional, impacta sobre ese segundo hecho, agravando la situación procesal del imputado. Entonces, en ese caso, quien afirma que la reincidencia es inconstitucional, lo que está diciendo es, se está violando el principio de ne bis in idem, porque en realidad estamos juzgando dos veces a una persona por un mismo hecho. El primer hecho es cuando se lo condenó, y en ese no hay discusión. Y en el segundo hecho, ¿sí?, es un hecho distinto al primero, se le están agravando las situaciones procesales o la situación de privación ilegítima de la libertad por el primero de los hechos. Es decir, el primero de los hechos impacta sobre el segundo de los hechos, produciendo un agravante, y en ese caso se estaría produciendo una violación al principio de ne bis in idem, porque se lo está juzgando dos veces por el mismo hecho. En la primera se lo condena por el hecho, y en la segunda causa se le impide el acceso a la libertad condicional en virtud de haber cometido el primero de los hechos, ¿sí? O sea, acá no hay una identidad de objeto procesal, porque son dos procesos completamente distintos, con dos objetos procesales distintos, pero donde el primero de los hechos impacta en el segundo de los hechos, produciendo, como dije antes, un agravamiento en las condiciones de detención o un agravamiento en la situación
procesal. También otro de los principios que encontramos, ¿sí?, en el sistema adversarial, ¿sí?, es la publicidad y la oralidad del juicio oral. Me había mencionado anteriormente, los procesos en la antigüedad eran escritos, eran sumarios, ¿sí?, donde la prueba se producía por escrito, ¿sí? En ese sentido, los procesos eran largos, obviamente, la prueba se iba incorporando de a poco y era después el juez quien debía valorar la prueba. Hoy, el proceso adversarial lo que permite es, en el concepto de la oralidad, que la producción de la prueba sea realizada en un mismo momento, ¿sí?, en el momento de la audiencia del debate, conforme al principio de concentración. Toda la prueba debe estar concentrada en un mismo acto procesal, ¿sí?, que es el debate oral, que puede ser un día, pueden ser 2 días, pueden ser 15 días. Pero toda la prueba debe concentrarse en ese acto procesal. ¿Y por qué tiene que ser oral? Porque precisamente esto incrementa el principio de contradicción, ¿sí? Las partes, fiscal, abogado, particular damnificado, conocen la prueba, la tienen frente a ellos y la pueden contradecir en el mismo momento, ¿sí?, ya sea en la declaración testimonial, con la producción de careos, ¿sí?, o cualquier otro medio de prueba que pueda realizarse en la audiencia. Se debe concentrar la prueba en ese acto, se puede contradecir la prueba en ese acto, y los juicios deben ser orales, ¿sí?, y públicos. ¿Por qué? Porque eso lo que permite es la publicidad, ¿sí? El hecho de que no solamente los partícipes del debate, o sea, el imputado y tanto los operadores del derecho, el juez, el fiscal, el defensor, el particular damnificado, conozcan los fundamentos de la sentencia y lo que se ha producido, sino que también la sociedad pueda de alguna manera también controlar este tipo de procesos. Mucho más, en este caso, está decir lo que son los juicios por jurado, donde ya no son los jurados técnicos, sino son los jueces técnicos, aquellos que van a dictar una sentencia de culpabilidad o de no culpabilidad o una absolución, sino que en este caso van a ser los integrantes del jurado, o sea, en este sentido, es decir, la propia sociedad, sus integrantes, quienes van a resolver este tipo de conflictos penales. Esto obviamente lo que proporciona es una mayor garantía constitucional, ¿sí?, una posibilidad del imputado en la limitación de la autoridad estatal frente a sus derechos individuales, y de esta manera permitir, ¿sí?, que un proceso penal democrático pueda arribar, ¿sí?, a una condena o una absolución. Y básicamente, esos son los fundamentos que tiene un proceso penal acusatorio, democrático, ¿sí?, y que evidentemente ha evolucionado en la antigüedad, ha prohibido prácticas inquisitivas que no respetan obviamente los derechos humanos, y son los procesos penales actuales que son los que actualmente estamos ejerciendo, ¿sí?, públicos, puede, como yo digo, no solamente las partes, sino concurrir el público en general, a observar el periodismo, y esto hace a la garantía del debido proceso, esto hace a la transparencia de los debates orales, y esto realmente ha sido un avance muy importante para la justicia penal. Bueno, muchas gracias y vamos a continuar en otro video con los temas de las siguientes unidades.